Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer al Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, a la Escuela Digital de Formagis, al maestro Ricardo Aguilar, al maestro Eduardo Grajales, todos los panelistas que me antecedieron, a todo el equipo técnico de Formagis, que sin el equipo técnico pues no se podrían llevar a cabo estos enlaces novedosos que nos hacen estar unidos a lo ancho y largo de la República de nuestro país. Y sobre todo, en especial, quiero agradecer a los que decidieron hoy acompañarnos a esta conferencia denominada el ABC de la Democracia Sindical Magistral. Coincido con los organizadores del presente evento en que es importante tomar los nuevos cuadros para la formación de educación sindical. De ahí el reto de construir un material único que identifique aspectos básicos de los derechos de libertad y democracia sindical, apegados el día de hoy a lo que se está viviendo en el CENTE y en el sector magisterial a nivel nacional. Por eso es importante enfocarnos en la evidencia de cómo está resultando la nueva reforma laboral y este contexto, cómo está abonando o no está abonando a la democracia y la libertad sindical. Y bueno, es parte de lo que tenemos que ver. Les comparto la metodología de la presente charla, la cual se va a dividir en 4 temas. El primer tema, abordaremos brevemente algunos aspectos, los conceptos de la teoría sindical. En un segundo tema, platicaremos del nuevo modelo de libertad sindical y en materia colectiva derivado de la reforma constitucional del 2017 y las reformas reglamentarias del 2019. El tercer tema se explicará un poco el proceso de elecciones sindicales del CENTE en la práctica y el actuar de las partes involucradas. Por último, y el cuarto tema se expondrá el pulso legal del sindicalismo magisterial, considerando criterios de la Corte, el tema actual de los proyectos de reforma legislativa y algunas propuestas sobre la materia. Las fuentes y documentación, como señaló el maestro Grajales, estarán en sistema y ustedes de manera tranquila, en sus casas, sus espacios, podrán complementar la información que les demos. En cuanto a los antecedentes históricos, entrando en materia, el sindicato proviene del vocablo griego sindique, que se traduce en protector, y era una persona que defendía a alguien durante un juicio en su contra. Se llamaban síndicos a un grupo de 5 oradores de la democracia ateniense que abogaba por las antiguas leyes en contra de las innovaciones. Desde entonces el término se utilizó o empleó con el sentido de que alguien vela por los intereses de la comunidad. Entonces, arrancando con ese antecedente, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Y pues no ha cambiado mucho el entorno de velar por los intereses de la comunidad. Aquí encontraremos la teoría sindical, definiciones muy rápidas de tipos, funciones de sindicatos, constitución de los sindicatos, derechos y obligaciones y provisiones, estatutos sindicales, relaciones colectivas, contrato colectivo, condiciones generales. Siguiente, por favor, normatividad que rige los sindicatos magistrales. Y una vez señalado de alguna manera de dónde viene el antecedente del concepto de sindicato, que no dista mucho en el concepto de defender, pero definitivamente las luchas históricas sí han sido totalmente diferenciales para poder llegar el día de hoy a estar hablando de la democracia y la sindical que estamos viviendo en el país. Ustedes recordarán, de manera muy breve les diré, porque la idea es hacer un poco más práctico y real lo que está viviendo en el sindicalismo. Tenemos el antecedente de la Revolución Industrial, la Declaración de Derechos del Hombre, la Revolución Francesa, la Ley de Chapelier de 1791. Imagínense en aquel entonces nuestros compañeros trabajadores pues estaban ahora sí que con este tema de la provisión de las organizaciones gremiales. Imagínense todo lo que ha evolucionado el derecho sindical, el derecho de asociación, y si nos remontamos a 1791, pues en aquel entonces pues era prohibido que se estuvieran organizando para defender o platicar de sus intereses.
Esa es la gran evolución que hemos tenido en el derecho sindical. Y obviamente ha habido otros eventos históricos trascendentales como el nudismo, el mutualismo, el sindicalismo, la reforma internacionalista. Siguiente, por favor. Esto es en una óptica internacional, pero si nos vamos a los orígenes del sindicalismo mexicano, de manera muy concreta, en orígenes, revolución y corporativismo, perdón, tenemos algunos antecedentes interesantes, como puede ser el gobierno de Juárez, de Lerdo y de Díaz, donde se combatió a la organización obrera. En 1872 se creó el Gran Círculo Obrero en México. A inicios del siglo XX se crearon organizaciones gremiales de la Revolución Económica. El gran antecedente que tenemos de las huelgas de Cananea y Río Blanco, la creación de la CROC, por allá de los 1920, la conformación de la Ley Federal de Trabajo en 1931 y el sindicalismo que dio origen a lo que hoy conocemos y que siguen vigentes. Aún no se han extinguido lo que son las juntas de conciliación y arbitraje, y mucho tuvo que ver el sindicalismo. Siguiente, por favor. Y bueno, de manera general, creo que tenemos todos una tarea de reforzar antecedentes, información relacionada al sindicalismo, cómo surgió toda esta lucha, cómo llegamos al día de hoy, en antecedentes internacionales y en antecedentes mexicanos, pero de manera muy práctica y enfocados en materia que es un sindicato. Me gustaría señalarles y les pediría que empezáramos a ver la óptica desde el apartado A y desde el apartado B. ¿Qué quiero decir? Que es muy común que en la práctica me estaré centrando en que la mayoría de los compañeros que nos escuchan son parte del magisterio y muchos de ellos del CENTE. Y entonces estaremos hablando que normalmente a nosotros nos corresponde la aplicación de normas sindicales del apartado B. Eso implicaría la ley federal burocrática, que se le llama la ley del servicio de los trabajadores del Estado, un tribunal federal de arbitraje, y en el caso de los estados, conforme al artículo 116 constitucional, estaríamos hablando de las leyes del servicio civil y tribunales de arbitraje locales. Normalmente ese es el ámbito de nuestra aplicación, pero muy comúnmente mezclamos el tema de la ley federal del trabajo o del apartado A. Y definitivamente tendría que ser correcto porque de alguna manera son leyes complementarias y en algunos casos son leyes supletorias. Creo que como elementos del magisterio de formación de cuadros sindicales es muy importante tener clara la distinción de cada una de ellas. Por eso, en el desarrollo de esta charla estaremos hablando de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal Burocrática y haciendo algún comparativo entre las dos. En el caso de los sindicatos en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 356 establece que los sindicatos es una asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y aquí cuando menos se requieren 20 trabajadores para hacer un sindicato. Y si quieres hacer un sindicato de patrón, que en el caso de la Ley Federal del Trabajo se permite, requieres 3 patrones. Ejemplo, podríamos citar a Coparmex, que es el sindicato patronal más sonado. Definitivamente el tema de trabajadores, gente es uno y tenemos infinitos sindicatos que podríamos citar como ejemplo. Entonces, te prevé cómo se debe constituir estos sindicatos, que se tienen que hacer asambleas constitutivas, padrón de miembros, estatutos aprobados por la asamblea y directiva. Y en este tema del sindicato, ustedes tendrían que tener una visión integradora triangular de la libertad sindical. ¿Cómo se tiene que ver el derecho del sindicato? Y aquí la propuesta es hacerlo desde 3 visiones, una visión integral bajo 3 rubros. Si hablamos de derecho sindical, estamos hablando de derecho de asociación, de negociación colectiva y de huelga. Normalmente son estos 3 rubros, los que se ven en esta visión integral de la libertad sindical. Y esa libertad sindical hay que verla bajo una dimensión tripartita a su vez. Es decir, cuando hablamos de libertad sindical,
tenemos que vernos al interior del sindicato, es decir, esta democratización, vamos a poner de ejemplo al Center, tenemos que ver al interior cómo entre los compañeros, pues empezamos a ser democráticos, tenemos autonomía, no tenemos injerencia entre nosotros, no tenemos coerción entre nosotros, y de eso se está hablando en el ámbito interno, de esa dimensión sindical de libertad al interior. El otro frente es un frente externo y ese lo podemos dividir en dos, que es el frente del patrón. Ahí existe otra libertad sindical entre el sindicato y el patrón. No tiene que haber injerencia del patrón y les debe permitir generar esa autonomía. Si hay dos, tres sindicatos, el patrón no debe intervenir y debe ser democrático en permitir esa libertad sindical entre sindicatos y patrón. De la misma manera, frente al Estado, en su lógica no de patrón, en su lógica de autoridad laboral o registral, también debe de haber esta autonomía de no permitir la intervención del Estado en los procesos democráticos. Entonces tendríamos que verlo bajo esta óptica de tres ángulos de la libertad cívica. Esa es la manera que estamos proponiendo que lo vean. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hablamos que es un sindicato conforme a la Ley Federal del Trabajo. La misma Ley Federal del Trabajo también contempla una figura que se llama coaliciones, que estas buscan un acuerdo temporal entre los trabajadores y patrones para que puedan defender sus intereses en común. Es un método que no necesariamente tienes que ser un sindicato registrado. Pueden reunir los trabajadores, independientemente que sean parte de varios sindicatos o de ninguno, hacer una coalición y generar acuerdos temporales con el patrón. Eso se está empezando a dar de manera muy común, aunque es una figura poco utilizada en varias expresiones sindicales que de repente no son sindicatos, no son grupos como pudiera ser este movimiento, que son una expresión y pudieran en todo caso, aunque no fueran un sindicato diverso o no fuera una representación del sindicato oficial, pudieran hacer acuerdos con los patrones. Esto se permite, ojo, en el apartado A, en la Ley Federal del Trabajo, no en la Ley Federal Democrática. En el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la norma burocrática define a los sindicatos como a las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para su estudio, mejoramiento y defensa comunes, ello de acuerdo al artículo 67 del citado ordenamiento. Siguiente, por favor. Eh, Pareciera que es exactamente lo mismo, pero no lo es. Yo les dejaría en esta etapa una reflexión. Los fines del sindicato, si bien son los mismos, que es proteger los intereses de los grupos, la materia que se protege de la fuente de trabajo no es la misma. Y esto creo que es un elemento de reflexión, porque la Ley Federal del Trabajo lo que busca es un equilibrio entre los factores de la producción, como normalmente se genera en el tema de la huelga, que se busca un equilibrio entre lo que se está ganando o se está produciendo en la empresa y las necesidades que tienen los trabajadores, se busca ese equilibrio. En el caso del sector público, como son las dependencias del gobierno y sus sindicatos, y en este caso aquí es donde también están los sindicatos de maestros, ¿cuál sería ese factor de equilibrio? Si el sindicato, si los maestros, en el caso del ejemplo de los maestros, no producen riqueza económica, producen conocimiento, esfuerzo, conocimiento a través de los alumnos, pero eso cómo se evalúa, cómo se dimensiona para generar un elemento de productividad y que ese elemento pueda ser materia de exposición en una mesa de negociación para proteger prestaciones o aumentar prestaciones. Aquí hay una tarea pendiente. Definitivamente tiene un valor importante toda la actividad del sector público, del sector de los trabajadores del Estado, pero es importante también entrar a este tema de relevancia que es cómo se va a combinar con los beneficios que se otorgan a la población.
yo recordaba que cuando arrancaban con todo este proyecto del movimiento de transformación, se hablaba de tener una vinculación con la sociedad, con la comunidad, y la comunidad de alguna manera está un poco alejada de los efectos o beneficios que genera el sector de los trabajadores del Estado, en este caso el magisterio, ¿qué le abona al país? Esa es la parte que hay que construir y que no solamente va a servir para subir la vara en el tema de la labor que deben de estar haciendo los compañeros del magisterio, sino también para generar una vinculación con la sociedad y como consecuencia de eso, pues tener mayores elementos para buscar mejores condiciones que puedan ser aprobadas por todas las partes. Al final de cuentas, en el sector público se obtienen los ingresos derivados de los ingresos de la población y es justo que la población esté vinculada con los esfuerzos del magisterio y del sector público. Entonces aquí vemos unas diferencias muy básicas. El sindicato, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es una organización de trabajadores en patrón. Vimos el tema de la coalición. Y el sindicato, de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también habla de asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Eso es lo que hablamos de la ley democrática. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se constituye un sindicato? Pareciera que es exactamente lo mismo, pero no es así. Si estamos en el apartado A y queremos constituir un sindicato, como lo dijimos, deberá constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones si es un sindicato patronal. Esto conforme al artículo 364. Si queremos constituir un sindicato de trabajadores del Estado federal, esto conforme al artículo 71 también se solicitan 20 trabajadores y de ahí se podrán constituir sindicatos. Aquí a nivel federal los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos. Y me gustaría hacer una acotación aquí. Esto solamente estamos hablando del apartado A, del apartado B, pero en este caso también tendremos que observar la constitución de sindicatos estatales. Y estos se construyen en base, insisto, al artículo 116 constitucional, que señala que los congresos locales de las 32 entidades podrán crear sus propias normas laborales que normalmente recaen en las leyes del servicio civil de las entidades, y estas es donde se señalan todos los requisitos de las organizaciones sindicales locales de trabajadores del Estado, en este caso inclusive los trabajadores de la educación. Les pongo el ejemplo de Baja California, que el día de hoy ante el Tribunal de Arbitraje Local, que con una ley del Servicio Civil Local, están registrados 5 sindicatos del magisterio. Entonces, este es un método pues diferenciado al que habla la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal Burocrática. Incluso en el estado de Baja California, como ejemplo, se requieren 50 trabajadores para un sindicato. Habría que ver la razonabilidad de por qué pedir esos números de trabajadores, pero al final es un tema de libertad configurativa de cada Congreso del Estado, y obviamente por eso estas reglas van variando dependiendo de cada Congreso. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos derechos, obligaciones y provisión de los sindicatos de manera muy rápida. ¿Qué derechos tenemos como sindicatos? Ya con las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo, redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, formar su programa de acción, constituir las organizaciones que se estimen convenientes, no estar sujetos a disolución, suspensión o cancelación vía administrativa. ¿Qué obligaciones se tienen? Proporcionar informes a las autoridades laborales, informar los cambios de directivas, facilitar la labor de las autoridades sobre los conflictos que se llevan, proporcionar colaboración con las mismas, patrocinar y representar a los miembros ante las autoridades, y tienen obviamente algunas prohibiciones, como son los actos de reelección de los sindicatos. Fíjense que en el tema de las prohibiciones
es muy interesante porque habría que valorar, ¿no? De repente hay expresiones dentro de los propios sindicatos, en el centro, donde de repente dicen, ya no me siento representado, somos compañeros que esperamos que debemos de buscar otra expresión sindical, crean sus propios sindicatos, están en desacuerdo con los líderes vitalicios de los sindicatos de origen, y es muy común que se encuentre que esos nuevos líderes sindicales, pues resulta que ahora ya no se reeligen perdón, se reeligen y terminan siendo vitalicios muy parecidos de los vicios de los que se quejaban. Entonces, definitivamente habríamos que reforzar estos elementos porque pareciera que muchas de las expresiones que se están dando a lo largo y ancho del país están cayendo en los mismos vicios de los que se están quejando los compañeros para generar diferentes expresiones sindicales. Entonces es muy importante que la base conozca sus derechos, sus obligaciones, sus prohibiciones y esto que lo apliquen en cualquier expresión sindical. Esa es una gran manera de trabajar y de aportarle a la libertad y democracia. Siguiente, por favor. Y bueno, también es importante que ustedes les quede claro la distinción entre una relación colectiva y una relación individual. Las acciones y derechos que le pertenecen a todos los trabajadores por el solo hecho de tener dicho carácter, dentro de los cuales se sitúan el derecho a libre asociación en defensa de sus intereses, así como la libertad de elegir de forma democrática sus representantes, a diferencia de las relaciones individuales de trabajo en las cuales el trabajador pacta ciertas condiciones de forma directa con el patrón. En las relaciones colectivas se pueden mediar normas legales y convenios colectivos por medio de un sindicato o una coalición. Definitivamente, en la iniciativa privada es muy común ver esa debilidad en los trabajadores de manera individual y ante estos sindicatos charros, que es lo que, o blancos, que es lo que opera a lo largo y ancho del país, es muy limitada esta operación de crecimiento individual. De ahí la necesidad de que existan verdaderas organizaciones sindicales representativas para buscar este equilibrio de los factores de la producción y tener mejores condiciones, hablando del apartado A. Hablando del apartado B, definitivamente, pues hay que buscar unidad, buscar que esas condiciones también pues, permanezcan, porque el día de hoy, ustedes saben que en el magisterio poco a poco pareciera que han ido disminuyendo algunas prestaciones, como el tema de los sumas, y otros ejemplos que podemos poner. Entonces es importante defender lo que existe y buscar mejores condiciones, pero no solamente en un tema, insisto, histórico, repetitivo de cada año, buscar más, buscar lo mismo, el 5%, el 5%, sino que esto ya nos fuerza, como está la situación en el país, a buscar esta nueva vinculación con la comunidad, con la sociedad, y con la productividad o el mecanismo de tener un mejor servicio o resultados públicos para que sea correlacionado con este equilibrio de los ingresos de la población para mantener este sistema de condiciones laborales. Siguiente. Y bueno, ¿qué diferencia hay? Esto es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre un contrato colectivo de trabajo que prevé la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales de trabajo que prevé la Ley del Servicio Civil Federal? Un contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Y en el caso de las condiciones generales de trabajo, los contratos o convenios que se regulan la relación de trabajo entre el personal de base o de confianza, así como el manejo distinto, perdón, aquí se manejan recursos públicos en especie donativo que son entregados a los sindicatos y que se ejercen en un mecanismo de recursos públicos. Preciso, en las condiciones generales de trabajo se requiere la opinión del sindicato, es decir, el poder público en su carácter de patrón elabora las condiciones generales
se supone que las pone en opinión del sindicato correspondiente. Sabemos que en la práctica se hacen minutas, se hacen acuerdos, se hacen propuestas al ente patronal gubernamental, pero en la práctica, como nos lo dicen las condiciones generales de trabajo, no es un acuerdo de voluntades, ojo, es un acto donde se genera una expresión por parte de la autoridad y solamente se requiere la opinión del sindicato. Entonces, esto hace una gran diferencia del contrato colectivo de trabajo, que en este caso aquí se requiere el acuerdo de voluntades entre el sindicato y el patrón. Siguiente, por favor. Y bueno, para terminar este bloque, me gustaría expresarles esta filmina para que estemos en sintonía en cómo se deben de analizar los derechos sindicales o laborales del apartado A y del apartado B. Tenemos el artículo 123 Constitucional Federal y normalmente este se divide en apartado A y en apartado B. El apartado A maneja la Ley Federal del Trabajo. El apartado B maneja la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, llamada Ley Federal Democrática. Estas dos, a su vez, generan normas sindicales, estatutos, reglamentos que se rigen en la vida orgánica. Pero ese 123 constitucional, si nos regresamos, está vinculado con el artículo 9 de la Constitución Federal, que es el derecho de asociación, y a su vez con el artículo 115 y 116 constitucional, que es donde se rigen las relaciones de los trabajadores del Estado, de los municipios, en las 32 entidades de la República. Y a su vez tenemos criterios del Poder Judicial Federal que permean en todo este tipo de trabajadores. Entonces, no es lo mismo estar hablando de un trabajador de un municipio, de un trabajador de una entidad federativa, de un trabajador federal o de un trabajador de un organismo descentralizado federal o estatal. Les pongo un ejemplo donde tenemos mucha confusión. Ustedes recordarán el acuerdo de modernización del año de 1992, la reforma educativa de aquel tiempo, donde se habla de los trabajadores transferidos de la federación, es decir, se queda la Secretaría de Educación Federal, pero transfiere a los estados trabajadores que tenía, y esos son los llamados federalizados, que se dispersan en las 32 entidades de la República, y en la mayoría de entidades de la República los aglomeran en organismos descentralizados, no en todos, en la mayoría. Pero normalmente si se crearon leyes estatales, son organismos descentralizados de carácter estatal, en lo que algunos se homologaban con los trabajadores del Estado, que en muchos estados, como en el caso de Baja California, no se lograron homologar y se quedaron en un organismo descentralizado, por ejemplo, el caso de Baja California, que se llama ICEP, y obviamente en otras entidades se llaman de otra manera. Y esos trabajadores transferidos, llamados federalizados, derivados del Acuerdo de Modernización del 92, son trabajadores estatales, pero como existió una jurisprudencia en 1996 donde se determinó que los organismos descentralizados, ya sea de federales o estatales o municipales, les aplicaba el apartado A y la Ley Federal del Trabajo. ¿Y eso qué implica? El día de hoy tenemos secciones, me regreso al ejemplo de Baja California, donde tenemos una sección 37 que son trabajadores del Estado, que es la ley del servicio civil, y tenemos a trabajadores de ICEP, que son sección 2, y que les aplica la Ley Federal del Trabajo, porque están dentro de un organismo descentralizado, que son los proferidos del 92, y les aplica las juntas de conciliación y arbitraje, ahora los nuevos tribunales en materia laboral local. Entonces, imagínense cómo en el magisterio, en este ejemplo del CENTE, tenemos dos competencias totalmente distintas. Por ahí he escuchado de alguna propuesta de homologar el apartado A y el apartado B, pero eso no es cosa fácil porque tendremos que definir
todo este híbrido en materia normativa, cómo va a quedar en la práctica, porque el día de hoy, imagínense, todos estamos hablando de la democracia sindical, inclusive nos atrevemos a hablar del TEMEC, que tuvo que ver en la reforma del 2017 y también definitivamente en la 2019, pero eso está vinculado al apartado a la Ley Federal del Trabajo, y en una visión mucho mayor de la iniciativa privada. No está enfocada en una lógica de permear de manera directa a los trabajadores del Estado en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Aquí hay un hueco que no le entraron los legisladores y por eso no podemos decir que nos aplica exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver en un momento. De ahí en un momento más también podemos generar algún tipo de propuesta. Pero es importante que nos quede claro esta situación porque de repente en la práctica empezamos a debatir o empezamos a considerar que tenemos derechos que no nos aplican o si nos aplican va a ser una manera más complicada de solicitar que nos respeten ese tipo de derechos. Entonces, vean este cuadro va a ser muy importante que lo sigamos analizando y ir viendo en nuestra situación, porque aunque pertenezcamos al magisterio, si somos un trabajador derivado del acuerdo del 92, podemos tener derechos distintos a un trabajador derivado de una entidad federativa o de la administración central, inclusive de un organismo descentralizado, que no solamente son los del 92, tenemos COBASH, tenemos CECITES, CECATIS y una serie de organismos descentralizados que ejercen educación, que algunos están afiliados o no a alguna sección del CENTE, pero que pues de alguna manera tienen otra orientación y